Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar el texto de Vaquero. En el texto de Vaquero vamos a darle continuidad a lo que empezamos a trabajar en la clase anterior con la construcción social de la infancia. En este texto habla de la pedagogización de la infancia. ¿A qué se refiere con esto? A que en la modernidad, cuando surgen las instituciones educativas y como tal, ¿no?, la infancia entendida en un tiempo de niño que tiene que estar en la escuela, que tiene que estar categorizado, ordenado, es un concepto que apareció en la modernidad, de la mano de la pedagogía. La pedagogía entonces permitió construir estas representaciones sociales que nos permiten pensar qué hacer con un niño en cada sociedad. Obviamente también colaboró para eso la psicología de la educación, ¿sí? Estos conceptos de infancia moderna planteaban ciertas características, ¿no? Ser cuidado, cómo había que cuidarlo, cómo transmitirle la información, cómo segmentar esta información. Entonces la escuela era por excelencia la institución que permitía, dice el texto, encerrar a la infancia, ¿no? Pero darle como un marco, ¿ok? Estas cuestiones en la actualidad obviamente fueron modificándose, entran en crisis en esta posmodernidad. Y la idea es que nosotros podamos leer el texto y ponerlas a debatir, ¿no? Algo que me parecía interesante para tomar y que lo pensemos es que el niño y el alumno para la escuela moderna era algo similar. Y que en la actualidad niñez y alumno no necesariamente comparten las mismas características. Por un lado, porque el concepto de alumno era este concepto de donde la información, el conocimiento debía ser transmitido de manera vertical de un adulto o de un otro, ¿no?, que sabía, a aquel alumno que no sabe. De hecho, en el texto hay una referencia interesante que dice, bueno, cualquier estudiante que se ubica en la posición de alumno, de alguna manera se ubica en una posición de infante, del que no sabe, del que le tienen que dar. Bueno, nuestra apuesta desde la materia también es, bueno, corrámonos de este lugar de alumno o de este lugar infante en relación al conocimiento y pongámonos en protagonistas de ese conocimiento. En el texto dice, a partir de la revolución tecnológica, a partir de poder acceder a estos medios de comunicación diferentes, y los contenidos, ¿no?, el material al que uno puede acceder ya no tiene que ver con una cuestión vertical, ya tiene que ver con otras características, ¿no? Digamos, un estudiante puede acceder a una información que no necesariamente necesita de la escuela para acceder. Antes sí, esta institución era la que le permitía acceder a esos contenidos que no podían encontrarlos en otro lado. La verdad que no, que ahora estudiantes, docentes, todos podemos acceder a información por fuera del claustro escuela, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la escuela? ¿Cuál es la función que cumple? Algo en los foros que son muy interesantes, cuando los leo siempre, los leo todos, van aportando, ¿no?, que la escuela tiene un lugar de socialización. Le voy a sumar un concepto nuevo de subjetivación interesante. ¿Qué quiere decir a eso? De formador subjetivo, ¿no? De permitir que esa información que por ahí se accede de distintos lados se pueda ordenar de manera diferente en un marco de escuela. Pero para ello tenemos que poder estar advertidos de esto de lo que nos propone el texto de Vaquero. Es decir, bueno, ¿existe la infancia como una categoría estanca? No. ¿Existe la infancia como un modelo? Bueno, el niño es tal o cual cosa y entonces yo voy con mis herramientas y abordo a ese niño de una manera determinada. Bueno, estas son preguntas que tienen que guiar nuestra práctica permanentemente, ¿sí? Y pensar entonces, a partir de ahora en adelante, cómo trabajar, cómo pensar la escuela, cómo pensar el niño y cómo pensar mi práctica en relación a estos conceptos en construcción permanente. Creo que lo hace más divertido, más interesante y que arma un desafío absolutamente, bueno, absolutamente enriquecedor, ¿no?
La pregunta de este texto es, ¿existe la infancia? Podemos empezar a pensar, bueno, serán las infancias. Y como esa diversidad es la diversidad de abordaje, ¿sí? Esta es la idea de este texto. Así que los invito a trabajar en el foro. Les voy a dejar acá algunas preguntas como para que ustedes vayan participando. Tomen el foro como un espacio, como si fuese el aula, ¿no? En el aula, cuando uno plantea un tema, empezamos a hablar y todos damos nuestra opinión. Alguno por ahí leyó más el texto, entonces puede como articularlo teóricamente. Usemos ese espacio de intercambio que es muy rico, que nos ayuda después cuando nosotros volvemos a leer el texto a entenderlo de otra manera, ¿sí? Así que este es nuestro espacio de intercambio, se los dejo acá y les voy a decir otra cosa, aprovecho, los voy a aturdir hasta que entremos en ritmo. Cada vez que terminamos un tema, yo voy a dejar 2 o 3 preguntitas que van a tener una nota. Esa nota les va a permitir a ustedes saber cómo van llevando la materia. La idea que tengo es que no hagamos un parcial cuatrimestral, sino que cada vez que termina un texto nos ayudamos con el foro, nos ayudamos con la guía de preguntas, nos ayudamos con la lectura, con las clases, bueno, puedan contestar 2 o 3 preguntas. Eso ya les va dejando una nota de cada momento de aprendizaje. Y así cuando termine el cuatrimestre podemos tener una nota final. Así que no le tengan miedo a las actividades, háganlas tranquilos, con el texto leído, por favor. Y luego, para alguno que le vaya mal, que no haya podido hacer o que quiera tener una nota mejor, habrá una instancia de recuperatorio al final del cuatrimestre, ¿sí? Así que bueno, los espero en los foros, los espero en los intercambios y bueno, y la mensajería interna está activa permanentemente. Les mando un beso grande.